¿Alguna vez se han preguntado qué secretos se ocultan bajo el velo del tiempo, en los rincones más silenciosos de nuestras ciudades, esperando el momento justo para emerger? En 1999, Oaxaca, la tierra de los 7 moles, el mezcal y las tradiciones ancestrales, se vio envuelta en un misterio que desafió la lógica y la razón. No fue un terremoto ni una inundación, sino una ausencia. El vacío dejado por un hombre cuyo arte culinario era tan profundo como los cimientos de la ciudad misma. Ricardo Morales, conocido por todos como El Sabor, el alma y corazón de El Fogón Antiguo, un restaurante que era más que un lugar para comer, era un santuario de sabores, un punto de encuentro donde la historia se saboreaba en cada platillo de mole negro. Aquel día fatídico, el mole se enfriaba en la mesa, un testimonio silencioso de una presencia que había sido y ya no era. Su gorro de chef, inmaculado, y sus cuchillos afilados por años de dedicación, yacían en la cocina de barro y secretos, como reliquias de un ritual interrumpido. La puerta del restaurante, que tantas veces había acogido a comensales de todas las latitudes, ahora parecía un portal a lo desconocido. La desaparición de Ricardo no fue un incidente más. Se convirtió en un enigma, una leyenda susurrada entre los adoquines del centro histórico, un nudo en la garganta de una comunidad que se enorgullecía de su arraigo y su memoria. Las investigaciones iniciales se toparon con un muro de silencio, con la ausencia de pistas, con la sensación de que Ricardo simplemente se había desvanecido en el aire, dejando tras de sí un sabor agridulce de inconclusión. 17 años de misterio tejieron una sombra persistente sobre El Fogón Antiguo. El restaurante, rebautizado y con dueños distintos, languidecía, incapaz de sacudirse el aura de lo inexplicable. Los comensales, aunque ajenos a los detalles, sentían una extraña melancolía en el ambiente, una resonancia de historias no contadas. La familia García, inversionistas con la visión de revivir el espacio, decidió emprender una renovación profunda, una metamorfosis para devolverle el brillo perdido. El polvo y el óxido llenaban el aire, mezclándose con el eco de historias olvidadas, que parecían aferrarse a cada ladrillo, a cada viga de madera carcomida por el tiempo. Era un trabajo arduo, de despojar al lugar de capas de olvido y deterioro, con la esperanza de encontrar un nuevo comienzo. Un día, mientras Miguel, uno de los obreros, demolía una pared antigua y olvidada detrás de la estufa principal, el corazón de cualquier cocina oaxaqueña, su martillo dio con una resistencia inusual, algo más allá de la mampostería. No era roca, ni escombros, ni la típica estructura de adobe. Era una cavidad oculta, un espacio deliberadamente sellado. La curiosidad se transformó rápidamente en aprehensión. Lo que hallaron no era oro ni vestigios arqueológicos, sino un bulto cuidadosamente envuelto en tela que guardaba un secreto macabro. Un escalofrío helado recorrió el lugar, silenciando el trajín de la obra, deteniendo el tiempo por un instante. La quietud de los muros antiguos se rompió con la revelación, atando cabos sueltos de una desaparición que el tiempo no pudo borrar, reabriendo una herida profunda en el alma de Oaxaca. La verdad, finalmente, comenzaba a emerger de la oscuridad, prometiendo desvelar no solo el destino de Ricardo El Sabor, sino también la compleja interacción entre la historia, la memoria y la implacable búsqueda de la justicia en un lugar donde la vida y la muerte se entrelazan con la riqueza de su cultura. Este hallazgo no solo resolvería un misterio local, sino que también nos obligaría a reflexionar sobre la capacidad de los espacios para guardar secretos, la tenacidad de la verdad y cómo, a veces, el pasado se niega a permanecer enterrado, irrumpiendo en el presente con una fuerza ineludible. Este relato escalofriante nos sumerge en las profundidades de un misterio que va más allá de un simple caso policial.
Nos invita a explorar cómo la identidad de un lugar se teje con sus historias, cómo los rumores se convierten en leyendas y cómo, finalmente, la verdad tiene una forma peculiar de manifestarse, incluso después de décadas. La desaparición de Ricardo El Sabor Morales y el posterior descubrimiento no es solo la trama de un crimen, sino una ventana a la psique de una comunidad, a la tenacidad de la memoria colectiva y a la forma en que los espacios físicos se impregnan de los dramas humanos. Nos lleva a cuestionar la naturaleza del olvido, la resiliencia de la esperanza y la implacable búsqueda de respuestas que define la experiencia humana. Prepárense para un viaje donde la gastronomía oaxaqueña se mezcla con el suspenso y donde cada pista desenterrada nos acerca a la comprensión de un enigma que se coció a fuego lento durante 17 largos años. La historia de El Sabor no es solo un relato de misterio, sino una reflexión sobre la vida, la muerte y los secretos que guardamos, tanto individual como colectivamente. El caso de Chef Morales, aunque particular, resuena con una fascinación universal por los misterios sin resolver, por las historias que se niegan a ser olvidadas y por la forma en que los lugares, aparentemente inertes, pueden ser testigos silenciosos de tragedias profundas. Nos obliga a considerar cómo la leyenda y la realidad se entrelazan, cómo la ausencia puede ser una presencia tan fuerte como la presencia misma, y cómo la paciencia del tiempo puede ser el catalizador para la revelación de verdades largamente esperadas. Es una invitación a mirar más allá de la superficie, a escuchar los susurros de la historia y a reconocer que a veces los secretos más oscuros se esconden a plena vista, esperando el toque casual de un martillo para ser desenterrados y finalmente contados. El misterio de El Sabor no es solo una crónica de un evento pasado, sino una exploración de cómo tales eventos moldean una comunidad, influyen en su folclore y, en última instancia, definen su identidad. Es una historia que nos recuerda que incluso en los rincones más vibrantes y llenos de vida, como las cocinas de Oaxaca, pueden residir sombras profundas. La resolución de este enigma nos obliga a confrontar la fragilidad de la vida, la fuerza de los lazos humanos y la inquebrantable búsqueda de la justicia, por lenta que sea. Nos adentraremos en los matices de la investigación, en las reacciones de la comunidad y en las implicaciones que un descubrimiento tan impactante tiene para la historia de un lugar y su gente. La revelación del bulto en la pared no fue simplemente el hallazgo de un cuerpo, fue el desgarramiento de un velo que había cubierto la verdad durante casi 2 décadas. Este acto, aparentemente azaroso, desató una cascada de eventos que no solo reavivarían el interés en el caso de Ricardo, sino que también obligarían a la comunidad oaxaqueña a confrontar una parte oscura de su historia reciente. La historia de El Sabor se convierte así en un lente a través del cual examinaremos la persistencia de la memoria, la naturaleza de la justicia y el profundo impacto que un secreto puede tener cuando finalmente es expuesto a la luz. Este es el punto de partida de nuestro viaje, un viaje hacia el corazón de un misterio que se coció a fuego lento, esperando su momento para ser revelado. El contexto de Oaxaca, un estado reconocido por su vasta riqueza cultural y culinaria, añade una capa adicional de intriga a este misterio. La desaparición de un chef tan renombrado en un lugar donde la comida es una expresión de identidad y tradición es más que una simple noticia. Es un golpe al alma de la comunidad. La cocina de Ricardo no era solo un espacio de trabajo, sino un epicentro cultural, un lugar donde los sabores ancestrales se mantenían vivos. Su ausencia dejó un hueco no solo en su familia y amigos, sino en el tejido mismo de la gastronomía oaxaqueña. El descubrimiento posterior, en el mismo lugar donde su arte floreció,
cierra un ciclo de incertidumbre y abre uno de dolorosa verdad, obligando a todos a mirar de nuevo la historia de El Sabor con nuevos ojos, y a entender que a veces los secretos más profundos están envueltos en el silencio de los muros que nos rodean. Este impactante hallazgo nos lleva a reflexionar sobre la dualidad de los espacios, cómo un mismo lugar puede ser cuna de creación y a la vez tumba de secretos. El restaurante, de ser un templo culinario, se transforma en un sitio de memoria y revelación. La historia de El Sabor nos invita a explorar la persistencia de la justicia, la forma en que las verdades, por dolorosas que sean, tienen una manera implacable de salir a la luz, a menudo en los momentos y lugares menos esperados. Es un recordatorio de que cada lugar tiene su propia historia, sus propios fantasmas, y que el pasado, por mucho que se intente enterrar, siempre encuentra una forma de hablar. La desaparición de Ricardo El Sabor Morales y la subsiguiente revelación no es solo la crónica de un crimen, sino una exploración profunda de cómo la historia se entrelaza con la geografía, cómo los secretos se incrustan en el tejido de una comunidad y cómo la búsqueda incesante de la verdad puede, finalmente, cerrar heridas que parecían destinadas a permanecer abiertas para siempre. Este relato nos guiará a través de las complejidades de un misterio que se arraigó en el corazón de Oaxaca, revelando no solo el qué, sino el cómo y el por qué, invitándonos a desentrañar las capas de un enigma que desafió al tiempo. El descubrimiento del bulto macabro no fue el final, sino el verdadero comienzo de una historia que había permanecido en suspenso durante casi 2 décadas. Fue el catalizador que transformó un rumor local en una verdad tangible, una leyenda urbana en una realidad escalofriante. Este evento no solo impactó a la familia García y a los obreros presentes, sino que reverberó por toda la comunidad oaxaqueña, reavivando viejas conversaciones y despertando nuevas preguntas. La historia de El Sabor se convirtió en un faro, iluminando las profundidades de la memoria colectiva y la implacable búsqueda de respuestas, incluso cuando el tiempo parecía haber borrado todas las huellas. La historia de Ricardo El Sabor Morales es un recordatorio de que a veces los mayores misterios no se encuentran en los confines de la ciencia ficción, sino en los rincones más íntimos de nuestra propia realidad, esperando el momento preciso para ser desenterrados. Nos habla de la tenacidad de la verdad, de la manera en que los secretos, por mucho que se intenten ocultar, eventualmente encuentran su camino hacia la luz. Es una invitación a mirar más allá de lo evidente, a escuchar los ecos del pasado y a entender que cada lugar, cada pared, cada silencio puede ser un guardián de historias que esperan ser contadas, transformando lo cotidiano en algo extraordinario y a menudo profundamente inquietante. La búsqueda de la verdad, en el caso de El Sabor, no es solo un ejercicio forense, sino un viaje cultural y emocional. Nos adentraremos en cómo la comunidad oaxaqueña, con su rica tapestry de tradiciones y su profundo sentido de la justicia, reaccionó a esta sorprendente revelación. Exploraremos las implicaciones de un secreto tan duradero y cómo su exposición afectó no solo a los directamente involucrados, sino a la percepción de la historia y la identidad de un lugar vibrante y lleno de vida. Este es el telón de fondo para una narrativa que promete desentrañar no solo un crimen, sino las complejidades de la memoria humana y la implacable búsqueda de la verdad. El caso del chef desaparecido se convierte en un símbolo de cómo los lugares guardan la memoria, cómo los objetos cotidianos pueden ser testigos silenciosos y cómo la resiliencia de la verdad puede superar la prueba del tiempo.
nos invita a un profundo examen de las fuerzas que impulsan la curiosidad humana, la necesidad de cierre y la manera en que las historias no resueltas continúan resonando en el corazón de una comunidad, esperando el momento propicio para ser finalmente comprendidas. Este es el punto de partida de nuestro viaje, un viaje hacia la luz que finalmente disipó 17 años de sombras. Para comprender la magnitud del misterio que envolvió a Oaxaca, es indispensable adentrarse en la esencia misma de su identidad. Esta ciudad, con su arquitectura colonial y su vibrante vida cultural, no es solo un punto en el mapa, sino un crisol donde se funden milenios de historia. Su gastronomía, reconocida mundialmente, trasciende la mera alimentación. Es un lenguaje, una herencia transmitida de generación en generación, donde cada ingrediente y cada técnica narran una epopeya. Los chefs, en este contexto, no son meros cocineros, sino guardianes de un legado, depositarios de saberes ancestrales y artistas que transforman el paladar en un portal al pasado. La desaparición de uno de ellos, especialmente alguien de la talla de Ricardo Morales, no es un incidente aislado, sino una fractura en el tejido social y cultural que resuena con una profundidad particular, alterando la percepción de seguridad y tradición. Adicionalmente, la estructura social oaxaqueña, especialmente en sus barrios tradicionales, se caracteriza por una intrincada red de relaciones interpersonales. Aquí, las noticias viajan no solo por los medios, sino a través de los murmullos en los mercados, en las plazas, en las tertulias vespertinas. Una ausencia prolongada y sin explicación en un entramado tan conectado genera más que preocupación. Crea un vacío que se llena de especulación, de teorías que rozan lo místico y lo pragmático. La reputación, el honor familiar y la interconexión vecinal son pilares fundamentales. Cuando un pilar como Morales se desvanece, la comunidad entera siente la sacudida, no solo como una pérdida individual, sino como una afrenta a la cohesión colectiva, dejando una cicatriz invisible pero palpable en el alma del vecindario. Este ambiente de conocimiento mutuo y discreción a menudo puede, paradójicamente, tanto proteger como ocultar verdades. Por otra parte, la arquitectura histórica de Oaxaca juega un papel crucial en la forma en que los secretos pueden ser guardados o revelados. Muchos de los edificios coloniales, construidos con adobe, piedra y argamasa, albergan en sus entrañas un laberinto de muros gruesos, patios interiores y, en ocasiones, cavidades insospechadas. Estas construcciones, erigidas a lo largo de siglos, a menudo fueron modificadas, expandidas o reconfiguradas sin dejar registros exhaustivos. Así, no es infrecuente encontrar espacios tapiados, pasadizos ocultos o habitaciones anexas que han permanecido selladas por décadas, incluso siglos, ajenas a las miradas modernas. En un entorno donde la mampostería se convierte en un lienzo para la historia, la posibilidad de que un secreto se oculte dentro de sus propias estructuras no es una fantasía, sino una realidad latente, esperando el momento de la demolición o la remodelación para salir a la luz. En este marco, la falta de una resolución oficial o de una explicación coherente para una desaparición tan notable, a menudo conduce a un fenómeno de memoria colectiva suspendida. La persona ausente no es olvidada, pero su destino se convierte en un capítulo abierto, en una interrogante que se transmite de generación en generación, teñida de leyenda. Los detalles se difuminan con el tiempo, pero la esencia del misterio perdura, alimentando la imaginación popular y consolidando un relato que es a la vez trágico y fascinante. Es en este limbo de la incertidumbre donde la figura de Ricardo Morales, más allá de su persona, se transformó en un arquetipo,
un recordatorio constante de las sombras que pueden acechar incluso en los lugares más luminosos. Finalmente, el período de finales de los 90 en Oaxaca, aunque marcado por un incipiente auge turístico y una modernización gradual, conservaba aún profundas raíces en prácticas y modos de vida tradicionales. La justicia, en muchas ocasiones, se percibía como un sistema distante, y la resolución de conflictos a menudo se buscaba a través de canales informales o se quedaba en el ámbito de lo no dicho. Este contraste entre la modernidad que asomaba y la persistencia de antiguas costumbres creaba un caldo de cultivo particular para eventos inexplicables. La ineficacia o lentitud de las investigaciones oficiales en casos complejos no era inusual, permitiendo que el tiempo sellara herméticamente secretos que, en otras circunstancias, habrían sido desvelados con mayor celeridad. De igual forma, el establecimiento, más allá de su función gastronómica, servía como un ancla social. Los restaurantes de abolengo en Oaxaca no son solo negocios, son puntos de referencia, lugares de encuentro, donde se forjan amistades y se comparten las penas y alegrías. Su destino, por ende, está intrínsecamente ligado al pulso de la comunidad. La clausura o el cambio de manos de un lugar con tanta historia, especialmente uno envuelto en un aura de misterio, no es un mero traspaso comercial, es un acto que resuena con la memoria colectiva, donde cada nueva capa de pintura o cada remodelación no puede borrar por completo el eco de lo que fue y de lo que se ocultó. La historia de El Fogón Antiguo, así, se convierte en un microcosmos de la propia historia de la ciudad, un lienzo donde lo visible y lo invisible coexisten. Profundizando en los detalles del hallazgo que quebró 17 años de silencio, es imperativo detenerse en la materialidad de la revelación. La resistencia que Miguel encontró no fue la de un muro ordinario, sino la de una sección que había sido hábilmente disimulada. Al ceder la mampostería externa, se reveló un espacio hueco, construido con una intención deliberada de ocultamiento. La cavidad, no parte de la arquitectura original, evidenciaba un trabajo manual cuidadoso para fusionarse con la estructura preexistente, como si el muro mismo hubiera sido forzado a guardar un secreto. La pericia en la construcción de este falso tabique sugería un conocimiento íntimo del edificio, o al menos una planificación meticulosa para asegurar que el contenido permaneciera indetectable durante años, a pesar de las vibraciones y el trajín diario de una cocina activa. Más allá de la conmoción inicial, la luz que se filtró por la brecha iluminó un bulto que yacía inmóvil, compactado por el tiempo y el peso de su encierro. La tela que lo envolvía, de un tejido denso y oscuro, posiblemente arpillera o un lienzo similar, estaba adherida por la humedad y el polvo, formando una especie de mortaja improvisada. Los nudos, tensos y añejos, hablaban de una urgencia por contener algo, por sellar una verdad. El olor que emanó de la cavidad, una mezcla de humedad, tierra y un hedor dulzón y metálico que solo los cuerpos en descomposición prolongada pueden exhalar, invadió el aire, transformando la atmósfera de la obra en un escenario de horror silencioso. Este aroma, más que cualquier imagen, fue el testimonio más crudo de la larga permanencia del secreto. Resulta particularmente escalofriante considerar la ubicación exacta de este macabro escondite, directamente detrás de la estufa principal. Durante casi 2 décadas, incontables platillos de mole, tlayudas y guisos oaxaqueños se cocinaron a fuego lento, sus vapores y aromas llenando el espacio, mientras a escasos centímetros un cuerpo yacía oculto. La energía vibrante de la creación culinaria, el bullicio de los comensales y el constante ir y venir del personal coexistieron con el silencio sepulcral de la muerte. Esta proximidad forzaba una reflexión inquietante.
¿Cuántas veces el calor del fogón sirvió, irónicamente, para camuflar la putrefacción o para mantener a raya los olores que pudieran delatar el terrible secreto? La cocina, el corazón palpitante del restaurante, se convirtió en un sarcófago improvisado. Asimismo, la elección del lugar para la ocultación no puede ser casual. Una cocina, por su naturaleza, es un espacio de alto tráfico, pero también de elementos que pueden disimular. Los ruidos constantes, los olores penetrantes de especias y guisos, el vapor y el humo son factores que, paradójicamente, podrían haber sido aprovechados para encubrir la actividad de ocultación y, posteriormente, los indicios de su contenido. La robustez de las estructuras de las estufas tradicionales y la necesidad de paredes gruesas para contener el calor ofrecían una oportunidad para crear un compartimento sin despertar sospechas en un escrutinio superficial. Es como si el mismo espíritu del lugar, destinado a nutrir la vida, hubiera sido pervertido para albergar la muerte. El contraste resulta ineludible entre la imagen pública de Ricardo Morales, el sabor, el maestro de la gastronomía oaxaqueña, y la brutalidad implícita en la forma de su desaparición y posterior hallazgo. Un hombre cuya vida giraba en torno a la precisión, la armonía de sabores y la presentación impecable, terminó siendo un bulto escondido con una crudeza desoladora. Los cuchillos que esperaban su mano, antes símbolos de su arte, ahora adquirían una connotación sombría, planteando interrogantes sobre el instrumento de su destino. La delicadeza de su arte culinario se contrapone con la violencia de su final, una dicotomía que añade una capa de tragedia a un misterio ya de por sí desgarrador. La revelación no solo trajo respuestas, sino que abrió un abismo de nuevas preguntas sobre la verdadera naturaleza de los eventos que llevaron a tal ocultamiento. La familia García, al iniciar la renovación, buscaba un renacimiento para el fogón antiguo, un soplo de aire fresco. Sin embargo, lo que encontraron fue el aliento helado de un pasado que se negaba a ser enterrado. La demolición de esa pared no fue solo un acto de construcción, sino una exhumación involuntaria, un acto que transformó para siempre la percepción de ese espacio. Ahora cada rincón del restaurante, cada aroma que emane de su cocina, llevará la impronta indeleble de un secreto que por casi 20 años compartió el espacio con el arte y la vida, esperando pacientemente el martillo de un obrero para ser liberado. La historia de El Sabor se reescribía no con tinta de mole, sino con la sangre de una verdad largamente silenciada. La revelación del bulto macabro, más allá de la conmoción inmediata, reconfiguró la percepción colectiva de los espacios cotidianos en Oaxaca, infundiendo una nueva capa de significado a las paredes que nos rodean. Este hallazgo provocó que muchos se preguntaran qué otras verdades inconfesables podrían yacer latentes bajo la pátina del tiempo, en los cimientos de edificios aparentemente inertes. Se despertó una conciencia latente sobre cómo la historia, tanto la grandiosa como la más sombría, se incrusta literalmente en la arquitectura urbana, convirtiendo cada edificación antigua en un potencial guardián silencioso de dramas humanos. Los edificios, en este sentido, dejan de ser meros contenedores para transformarse en testigos mudos, cuyas estructuras pueden albergar mucho más que ladrillos y mortero. Además, el suceso catalizó una profunda reflexión sobre la persistencia de la memoria comunitaria. Durante 17 años, la ausencia de Ricardo Morales fue un enigma susurrado, una leyenda urbana que se transmitía de boca en boca, adornada con el paso del tiempo y la imaginación popular. La confirmación brutal de su destino no solo clausuró la incertidumbre, sino que validó la tenacidad de esas narrativas populares, demostrando que, a veces, los presentimientos y los rumores tienen un fundamento más sólido de lo que la lógica inicial podría sugerir.
Esta validación refuerza el valor de la tradición oral y la intuición colectiva, elementos vitales en la cultura oaxaqueña, donde la sabiduría ancestral y las historias compartidas forman el tejido social que une a sus habitantes. Considérese también el impacto en la noción de justicia. La revelación de un crimen tras tanto tiempo plantea interrogantes cruciales sobre los límites de la impunidad y la inexorabilidad de la verdad. Para la familia y amigos de Ricardo, el hallazgo, aunque doloroso, significó el fin de una espera agónica, la oportunidad de un duelo postergado y la esperanza de que los responsables rindan cuentas, sin importar el paso del tiempo. Esta búsqueda de justicia, incluso tardía, envía un mensaje poderoso a la sociedad, que ciertos actos no pueden ser borrados por el olvido y que la perseverancia en la investigación puede, contra todo pronóstico, arrojar luz sobre las tinieblas más profundas, reafirmando la fe en que la verdad eventualmente prevalece. Por otra parte, la naturaleza del lugar del descubrimiento, un restaurante, un epicentro de convivencia y celebración, añadió una dimensión particularmente inquietante a la trama. En una cultura como la oaxaqueña, donde la comida es ritual, identidad y lazo social, la idea de que un espacio sagrado para la gastronomía albergara un secreto tan oscuro desafió la propia esencia de lo que representaba. Este contraste entre la vitalidad culinaria y el horror oculto forzó una reevaluación de la confianza en los entornos públicos, sugiriendo que incluso los lugares más familiares pueden poseer una doble vida, una fachada que esconde realidades mucho más complejas y perturbadoras de lo que se percibe a simple vista. Asimismo, la implicación psicológica para quienes frecuentaron el lugar o trabajaron allí durante esos años es innegable. La retrospectiva se carga de un peso sombrío. Cada platillo servido, cada risa compartida, cada momento de aparente normalidad, estuvo impregnado de una verdad oculta. Esta disonancia cognitiva, el saber que la vida continuó ajena a una tragedia tan cercana, puede generar una profunda perturbación, obligando a una reconsideración de las propias experiencias y de la capacidad humana para percibir o ignorar las señales de un mal latente. La inocencia de los recuerdos se ve empañada por la sombra de lo que realmente estaba sucediendo justo debajo de sus narices. Finalmente, este suceso subraya la tenacidad con la que los secretos se aferran a la realidad, esperando una fisura en el tiempo para salir a la luz. No solo se trata de la historia de un hombre, sino de la capacidad inherente de los objetos y los espacios para convertirse en custodios involuntarios de la verdad. Nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de las apariencias y la fuerza imparable del destino o la casualidad, que a menudo son los verdaderos artífices de la revelación, demostrando que el pasado nunca está realmente enterrado, sino simplemente esperando ser desenterrado. La ciudad de Oaxaca, con su rica historia y sus profundos misterios, ahora tiene una nueva leyenda, una que enseña que algunos secretos, por mucho que se intenten ocultar, siempre encuentran una forma de emerger. El prolongado enigma de la desaparición de Ricardo Morales, el sabor, generó una densa niebla de especulaciones y mitos que se arraigaron profundamente en el imaginario colectivo oaxaqueño. Inicialmente, una de las narrativas más persistentes sugería una partida voluntaria. Muchos se aferraban a la idea de que un artista de su calibre, quizás abrumado por la rutina o la presión, había optado por desvanecerse en el anonimato, buscando inspiración en otros lares o simplemente una vida más sencilla. Se tejieron historias sobre viajes a pueblos remotos, encuentros con chamanes culinarios o incluso la creación de un nuevo santuario gastronómico en algún rincón olvidado del mundo, alimentando la esperanza de un regreso triunfal que nunca llegó. Esta perspectiva, aunque romántica, obstaculizó en gran medida la urgencia de una investigación más profunda,
al diluir la percepción de un posible delito. Asimismo, las limitaciones inherentes a las investigaciones forenses y policiales de finales de los 90 y principios de los 2000 en México, particularmente en regiones como Oaxaca, representaron un desafío formidable para esclarecer el caso. La tecnología de la época no ofrecía las herramientas sofisticadas que hoy son comunes, como análisis de ADN avanzados o bases de datos de huellas dactilares extensas. La coordinación entre diferentes niveles de autoridad a menudo era deficiente, y los recursos dedicados a casos de personas desaparecidas, especialmente sin indicios claros de violencia, eran limitados. Este contexto permitía que las pistas se enfriaran rápidamente, que los testigos se dispersaran o que la memoria se desdibujara, creando un terreno fértil para que el misterio se solidificara y eventualmente se convirtiera en un caso frío por casi 2 décadas. Una controversia subyacente que perduró durante el largo período de incertidumbre fue la tensión entre el deseo de la comunidad de pasar página y la imperiosa necesidad de recordar. A medida que los años se convertían en décadas, el restaurante cambió de manos y de nombre, buscando una nueva identidad. Sin embargo, la sombra de la ausencia de Morales se cernía sobre el lugar, y cada intento de renovación, cada plato nuevo en el menú, se veía teñido por la historia no resuelta. Algunos argumentaban que era momento de dejar ir el pasado y permitir que el negocio floreciera sin el peso de la tragedia, mientras que otros insistían en que el recuerdo de Ricardo y la búsqueda de la verdad debían prevalecer, generando un debate tácito sobre la moralidad de la amnesia colectiva frente a la memoria persistente. Por otro lado, la idea de que alguien, dentro del círculo cercano o incluso más allá, debió haber conocido el destino de Ricardo y optó por el silencio, se convirtió en una carga moral para la comunidad. Esta conspiración de silencio, real o imaginaria, alimentó la desconfianza y la sospecha, creando grietas invisibles en el tejido social. La creencia de que un secreto tan grave pudiera ser guardado por tanto tiempo, en un lugar donde las relaciones interpersonales son tan estrechas, generó un profundo malestar. Esta percepción de encubrimiento, aunque sin pruebas concretas, se convirtió en un mito propio, sugiriendo una complicidad tácita que se extendía más allá de los perpetradores directos, añadiendo una capa de amargura al misterio general. Finalmente, el descubrimiento del cuerpo en el interior de la estructura del restaurante no solo desmanteló la noción de una desaparición voluntaria, sino que también desató una serie de desafíos éticos y prácticos. ¿Cómo se reabre un negocio de comida en un lugar que fue un sepulcro? ¿Cuál es la responsabilidad de los nuevos propietarios frente a la historia macabra que heredaron? La autenticidad culinaria de Oaxaca, tan celebrada, se enfrentaba ahora a una narrativa de horror que ponía a prueba la resiliencia y la capacidad de la comunidad para reconciliar su vibrante presente con un pasado doloroso y brutalmente revelado. La verdad, al emerger, no solo trajo respuestas, sino también nuevas complejidades morales y un profundo examen de conciencia colectivo. Al final de este intrincado viaje por el tiempo y el misterio, ¿qué nos queda más allá de la mera resolución de un enigma? La historia de Ricardo El Sabor Morales, con su trágico epílogo, trasciende el relato de un crimen para convertirse en una profunda meditación sobre la naturaleza misma de la verdad y la persistencia de la memoria. Nos obliga a confrontar la idea de que el tiempo, lejos de ser un agente de olvido absoluto, es a menudo un paciente guardián, esperando el momento propicio para desvelar lo que yace oculto. La verdad, como una semilla enterrada, puede permanecer latente durante años, pero eventualmente germina, rompiendo la superficie con una fuerza imparable.
Esta revelación no solo cierra un capítulo de incertidumbre para una familia y una comunidad, sino que también recalibra nuestra percepción del pasado. Nos enseña que las narrativas oficiales o las ausencias inexplicables son solo una capa superficial. Debajo de ellas, la realidad, por cruda que sea, continúa existiendo, inalterable. Pensemos en cómo este suceso redefine la historia de un lugar, transformando cada rincón de lo que fue el fogón antiguo en un repositorio de una doble memoria, la de la maestría culinaria y la de un silencio sepulcral. Cada aroma de la cocina, cada conversación que se celebre ahora en ese espacio, llevará consigo el eco de una verdad que se negó a ser silenciada. Es fascinante considerar el papel que juega la curiosidad humana en estos desenlaces. Esa chispa innata que nos impulsa a cuestionar, a explorar más allá de lo evidente fue, en última instancia, el catalizador de esta verdad. No fue una investigación planificada, sino la casualidad, guiada por la necesidad de renovar y mejorar, lo que rompió el hechizo. El acto de demoler una pared, aparentemente mundano, se convirtió en una excavación arqueológica de lo reciente, demostrando que a veces los mayores descubrimientos se encuentran en los lugares más inesperados, esperando ser liberados por manos ajenas al propósito original del ocultamiento. Adicionalmente, el caso de El Sabor nos confronta con la durabilidad de las huellas que dejamos en el mundo, tanto las visibles como las invisibles. La vida de Ricardo, dedicada al arte de la gastronomía, dejó un legado de sabor y tradición que paradójicamente se entrelazó con el misterio de su muerte. Ahora su figura se eleva no solo como un ícono culinario, sino como un símbolo de la tenacidad con la que la verdad se aferra a la existencia, recordándonos que cada vida, cada historia, por más pequeña que parezca, deja una impronta imborrable en el tejido del tiempo y del espacio. Finalmente, este desenlace nos invita a una reflexión más amplia sobre nuestro propio entorno. ¿Cuántas historias inauditas laten bajo la superficie de nuestras ciudades, en los muros de nuestras casas, en los silencios de nuestros vecindarios? La resolución de este misterio oaxaqueño nos anima a mirar con ojos más perspicaces, a escuchar con oídos más atentos y a reconocer que el mundo que nos rodea está saturado de narrativas no contadas, de secretos que solo esperan el momento preciso para emerger y reescribir nuestra comprensión de la realidad. La curiosidad, entonces, no es solo un motor de conocimiento, sino una herramienta esencial para desenterrar las verdades que nos definen, y para comprender que el pasado, lejos de ser estático, es una entidad viva que respira y aguarda su momento para volver a hablar. Así, la historia de Ricardo Morales, el chef que se desvaneció y reapareció en el corazón de su propia creación, se convierte en un recordatorio perenne de que los velos más densos siempre pueden ser rasgados por la luz implacable de la verdad. A lo largo de los 17 años que el enigma de Ricardo Morales se cernió sobre Oaxaca, la ausencia de respuestas concretas no hizo sino incubar un fértil terreno para la proliferación de mitos y controversias, alimentando la imaginación colectiva de formas sorprendentes. Más allá de la hipótesis de una partida voluntaria que ya se había desvanecido con el tiempo, surgieron teorías mucho más oscuras y complejas sobre su desaparición. Por ejemplo, no era raro escuchar en las tertulias de café o en los mercados susurros sobre una posible rivalidad culinaria donde la envidia por su inigualable talento en la preparación del mole negro pudo haber desencadenado un acto extremo. Se hablaba de cocineros de otros establecimientos o incluso de antiguos aprendices que quizá ambicionaban su renombre y su éxito, sugiriendo que la competencia en el ámbito gastronómico oaxaqueño podía ser tan feroz como los sabores de sus platillos. Esta especulación, aunque carente de pruebas,
reflejaba la intensidad con la que se vivía la cocina en la ciudad. Asimismo, la lentitud, y para muchos, la aparente ineficacia de la investigación inicial por parte de las autoridades generó una profunda desconfianza y un sinfín de críticas. La población local a menudo cuestionaba la diligencia con la que se habían rastreado las pistas, o la falta de recursos dedicados a un caso que afectaba a una figura tan querida. ¿Acaso hubo negligencia o incluso, como algunos osaban sugerir, un velado encubrimiento? Las conversaciones giraban en torno a oportunidades perdidas, testimonios no recabados a tiempo, cámaras de seguridad inexistentes o inoperantes en puntos clave, y la ausencia de una búsqueda sistemática en áreas que, en retrospectiva, podrían haber arrojado luz. Esta percepción de una justicia que se movía con una exasperante lentitud, o que simplemente desviaba la mirada, se convirtió en una herida abierta en la relación entre la ciudadanía y sus instituciones. Con la cultura oaxaqueña profundamente arraigada en lo místico y lo espiritual, no tardaron en surgir leyendas que atribuían la desaparición de El Sabor a fuerzas sobrenaturales. Algunos hablaban de una maldición del fogón, una antigua creencia que advertía sobre los peligros de profanar el espíritu de la cocina o de un pacto fallido con entidades del inframundo para obtener un sabor inigualable. Se decía que el alma de Ricardo, incapaz de encontrar descanso, deambulaba por las noches en el fogón antiguo, moviendo objetos o dejando el sutil aroma de sus moles en el aire, como una advertencia o un lamento. Estas historias, que se transmitían de abuelos a nietos, añadieron una capa de misterio etéreo al caso, transformando un posible crimen en una leyenda urbana con tintes fantasmagóricos, una forma de la comunidad de llenar el vacío con explicaciones que trascendían lo terrenal. La eventual revelación del cuerpo de Ricardo Morales dentro de las paredes del restaurante, lejos de zanjar todas las controversias, abrió un nuevo capítulo de dilemas éticos y sociales. ¿Cómo se debía proceder con el establecimiento? ¿Podría un lugar que había sido un sepulcro convertirse de nuevo en un epicentro de alegría culinaria? La familia García y la comunidad en general se enfrentaron a la difícil tarea de reconciliar la brutalidad del descubrimiento con la identidad vibrante del restaurante. Algunos clamaban por el cierre definitivo del lugar, considerándolo profanado, mientras que otros proponían un acto de purificación o una profunda renovación que honrara la memoria del chef, transformando el espacio en un testimonio de resiliencia. Este debate reflejó la tensión entre el recuerdo del horror y la necesidad de la vida de seguir adelante, de sanar y de encontrar un nuevo significado en un espacio irrevocablemente marcado. Piensen por un momento en el impacto mediático y las distorsiones que a veces acompañan a tales historias. La noticia del hallazgo no solo conmocionó a Oaxaca, sino que atrajo la atención nacional e internacional, trayendo consigo una avalancha de reportajes que en ocasiones priorizaron el sensacionalismo sobre la sobriedad. Se generaron debates sobre la privacidad de la víctima y su familia frente al derecho del público a la información, y sobre cómo los medios, al enfatizar ciertos detalles macabros, podían reabrir heridas o perpetuar estigmas. Este escrutinio público masivo, que se superpuso a la tragedia personal, añadió una presión inmensa sobre todos los involucrados, transformando el misterio local en un fenómeno mediático que expuso las complejidades de la ética periodística en casos de alto impacto emocional. La historia de El Sabor se convirtió así en un espejo de cómo la verdad, al emerger, puede ser tanto liberadora como abrumadoramente compleja.
Más allá de la resolución inmediata que un descubrimiento como el que nos ocupa pueda traer, lo verdaderamente trascendente radica en la profunda reflexión que incita sobre la naturaleza misma de la verdad y su persistencia inquebrantable. Este tipo de desenlaces nos confronta con la idea de que los secretos, por más hábilmente ocultos que estén, rara vez permanecen sepultados para siempre. La verdad posee una cualidad intrínseca, una especie de tenacidad silenciosa que la impulsa a emerger, a menudo en los momentos más inesperados y a través de los agentes menos probables. Es como una corriente subterránea que, por mucho que se le construyan diques, eventualmente encuentra una fisura para brotar a la superficie, revelando paisajes antes invisibles. Asimismo, este suceso nos invita a considerar el valor incalculable del cierre, no solo para quienes están directamente afectados, sino para la psique colectiva de una comunidad. La incertidumbre prolongada es una carga pesada, una herida abierta que drena energía y confianza. Cuando una verdad largamente esperada finalmente se desvela, se produce una liberación tangible, un alivio que permite a la memoria colectiva sanar y reorientarse. Se establece un nuevo punto de referencia, un ancla en la historia compartida que, aunque dolorosa, es preferible al limbo de la interrogante perpetua. La capacidad de una sociedad para integrar estas verdades, por crudas que sean, es un testimonio de su resiliencia y su compromiso con la construcción de un relato completo. De igual forma, surge una profunda meditación acerca del papel de los objetos y los espacios como testigos silenciosos. Las paredes, los cimientos, los enseres cotidianos absorben las energías y los dramas humanos que ocurren a su alrededor. No son meros elementos inertes, sino custodios involuntarios de historias, capaces de retener fragmentos de la realidad de formas que apenas comenzamos a comprender. Un edificio, una calle, un objeto familiar puede albergar en su estructura no solo la pátina del tiempo, sino también el eco de eventos que marcaron vidas, esperando la casualidad o la intervención para liberar su relato. Esta perspectiva dota a nuestro entorno de una vida propia, recordándonos que cada rincón puede ser un archivo viviente de lo que fue. Reflexionemos ahora sobre la poderosa fuerza de la serendipia en la revelación de la historia. No siempre son las grandes investigaciones o los esfuerzos deliberados los que desentierran lo oculto. A veces es el martillo de un obrero, el giro inesperado de un proyecto de renovación, o la simple curiosidad de un instante, lo que rompe el velo. Este elemento de la casualidad subraya la imprevisibilidad de cómo el pasado irrumpe en el presente, recordándonos que el universo tiene sus propios ritmos y sus propias maneras de alinear los eventos para que la luz penetre en las sombras más densas. Nos enseña humildad ante la vastedad de lo desconocido y la interconexión de los acontecimientos. Por ende, la lección que extraemos de estos episodios es una invitación perpetua a la curiosidad, a no conformarnos con las apariencias, a cuestionar los silencios y a buscar las capas más profundas de la realidad. La curiosidad no es solo un rasgo intelectual, es una fuerza vital que impulsa el conocimiento y la comprensión, permitiéndonos desentrañar los enigmas que nos rodean y enriquecer nuestra percepción del mundo. Al alimentar esta innata sed de saber, no solo desenterramos verdades pasadas, sino que también nos equipamos para interpretar mejor el presente y anticipar las complejidades del futuro. En última instancia, nos quedamos con la pregunta fundamental: ¿qué significa realmente vivir en un mundo donde la historia puede reescribirse de la noche a la mañana, donde un lugar conocido puede revelar una faz oculta? Este tipo de historias nos obliga a reevaluar nuestra relación con el pasado, a reconocer que no es una entidad estática y cerrada,
sino un tejido dinámico que sigue interactuando con nuestro presente. La verdad, al manifestarse, nos desafía a integrar nuevas realidades, a reinterpretar lo que creíamos saber y a aceptar que el aprendizaje es un viaje continuo, sin un destino final. La historia que hemos explorado es un recordatorio potente de que la búsqueda de la verdad es una empresa humana fundamental, un viaje que, aunque a veces doloroso, es indispensable para nuestra comprensión de nosotros mismos y del mundo que habitamos. A lo largo de los 17 años que el enigma de Ricardo Morales se cernió sobre Oaxaca, la ausencia de respuestas concretas no hizo sino incubar un fértil terreno para la proliferación de mitos y controversias, alimentando la imaginación colectiva de formas sorprendentes. Más allá de la hipótesis de una partida voluntaria que se había desvanecido con el tiempo, surgieron teorías mucho más oscuras y complejas sobre su desaparición. Por ejemplo, no era raro escuchar en las tertulias de café o en los mercados susurros sobre una posible rivalidad culinaria donde la envidia por su inigualable talento en la preparación del mole negro pudo haber desencadenado un acto extremo. Se hablaba de cocineros de otros establecimientos o incluso de antiguos aprendices que quizá ambicionaban su renombre y su éxito, sugiriendo que la competencia en el ámbito gastronómico oaxaqueño podía ser tan feroz como los sabores de sus platillos. Esta especulación, aunque carente de pruebas, reflejaba la intensidad con la que se vivía la cocina en la ciudad. Asimismo, la lentitud y para muchos, la aparente ineficacia de la investigación inicial por parte de las autoridades generó una profunda desconfianza y un sinfín de críticas. La población local a menudo cuestionaba la diligencia con la que se habían rastreado las pistas, o la falta de recursos dedicados a un caso que afectaba a una figura tan querida. ¿Acaso hubo negligencia o incluso, como algunos osaban sugerir, un velado encubrimiento? Las conversaciones giraban en torno a oportunidades perdidas, testimonios no recabados a tiempo, cámaras de seguridad inexistentes o inoperantes en puntos clave, y la ausencia de una búsqueda sistemática en áreas que, en retrospectiva, podrían haber arrojado luz. Esta percepción de una justicia que se movía con una exasperante lentitud, o que simplemente desviaba la mirada, se convirtió en una herida abierta en la relación entre la ciudadanía y sus instituciones. Con la cultura oaxaqueña profundamente arraigada en lo místico y lo espiritual, no tardaron en surgir leyendas que atribuían la desaparición de El Sabor a fuerzas sobrenaturales. Algunos hablaban de una maldición del fogón, una antigua creencia que advertía sobre los peligros de profanar el espíritu de la cocina o de un pacto fallido con entidades del inframundo para obtener un sabor inigualable. Se decía que el alma de Ricardo, incapaz de encontrar descanso, deambulaba por las noches en el fogón antiguo, moviendo objetos o dejando el sutil aroma de sus moles en el aire, como una advertencia o un lamento. Estas historias, que se transmitían de abuelos a nietos, añadieron una capa de misterio etéreo al caso, transformando un posible crimen en una leyenda urbana con tintes fantasmagóricos, una forma de la comunidad de llenar el vacío con explicaciones que trascendían lo terrenal. La eventual revelación del cuerpo de Ricardo Morales dentro de las paredes del restaurante, lejos de zanjar todas las controversias, abrió un nuevo capítulo de dilemas éticos y sociales. ¿Cómo se debía proceder con el establecimiento? ¿Podría un lugar que había sido un sepulcro convertirse de nuevo en un epicentro de alegría culinaria? La familia García y la comunidad en general se enfrentaron a la difícil tarea de reconciliar la brutalidad del descubrimiento con la identidad vibrante del restaurante. Algunos clamaban por el cierre definitivo del lugar, considerándolo profanado,
mientras que otros proponían un acto de purificación o una profunda renovación que honrara la memoria del chef, transformando el espacio en un testimonio de resiliencia. Este debate reflejó la tensión entre el recuerdo del horror y la necesidad de la vida de seguir adelante, de sanar y de encontrar un nuevo significado en un espacio irrevocablemente marcado. Piensen por un momento en el impacto mediático y las distorsiones que a veces acompañan a tales historias. La noticia del hallazgo no solo conmocionó a Oaxaca, sino que atrajo la atención nacional e internacional, trayendo consigo una avalancha de reportajes que en ocasiones priorizaron el sensacionalismo sobre la sobriedad. Se generaron debates sobre la privacidad de la víctima y su familia frente al derecho del público a la información, y sobre cómo los medios, al enfatizar ciertos detalles macabros, podían reabrir heridas o perpetuar estigmas. Este escrutinio público masivo, que se superpuso a la tragedia personal, añadió una presión inmensa sobre todos los involucrados, transformando el misterio local en un fenómeno mediático que expuso las complejidades de la ética periodística en casos de alto impacto emocional. La historia de El Sabor se convirtió así en un espejo de cómo la verdad, al emerger, puede ser tanto liberadora como abrumadoramente compleja. Al final de este intrincado viaje a través del tiempo y el misterio, la verdad desvelada de Ricardo El Sabor Morales trasciende la mera resolución de un enigma policial. Lo que verdaderamente emerge es una profunda reflexión sobre la naturaleza misma de la verdad y su tenacidad inquebrantable. Nos confronta con la idea de que los secretos, por más hábilmente ocultos que estén, rara vez permanecen sepultados para siempre. La verdad posee una cualidad intrínseca, una fuerza silenciosa que la impulsa a manifestarse, a menudo en los momentos más inesperados y a través de los agentes menos probables. Es como una corriente subterránea que, por mucho que se le construyan diques, eventualmente encuentra una fisura para brotar a la superficie, revelando paisajes antes invisibles y reescribiendo nuestra comprensión de la realidad. Este tipo de desenlaces nos invita a considerar el valor incalculable del cierre, no solo para quienes están directamente afectados, sino para la psique colectiva de una comunidad. La incertidumbre prolongada es una carga pesada, una herida abierta que drena energía y confianza. Cuando una verdad largamente esperada finalmente se desvela, se produce una liberación tangible, un alivio que permite a la memoria colectiva sanar y reorientarse. Se establece un nuevo punto de referencia, un ancla en la historia compartida que, aunque dolorosa, es preferible al limbo de la interrogante perpetua. La capacidad de una sociedad para integrar estas verdades, por crudas que sean, es un testimonio de su resiliencia y su compromiso con la construcción de un relato completo, un relato que ahora incluye un capítulo antes inimaginable. De igual forma, surge una profunda meditación acerca del papel de los objetos y los espacios como testigos silenciosos. Las paredes, los cimientos, los enseres cotidianos absorben las energías y los dramas humanos que ocurren a su alrededor. No son meros elementos inertes, sino custodios involuntarios de historias, capaces de retener fragmentos de la realidad de formas que apenas comenzamos a comprender. Un edificio, una calle, un objeto familiar puede albergar en su estructura no solo la pátina del tiempo, sino también el eco de eventos que marcaron vidas, esperando la casualidad o la intervención para liberar su relato. Esta perspectiva dota a nuestro entorno de una vida propia, recordándonos que cada rincón puede ser un archivo viviente de lo que fue. Reflexionemos ahora sobre la poderosa fuerza de la serendipia en la revelación de la historia.
No siempre son las grandes investigaciones o los esfuerzos deliberados los que desentierran lo oculto. A veces es el martillo de un obrero, el giro inesperado de un proyecto de renovación o la simple curiosidad de un instante lo que rompe el velo. Este elemento de la casualidad subraya la imprevisibilidad de cómo el pasado irrumpe en el presente, recordándonos que el universo tiene sus propios ritmos y sus propias maneras de alinear los eventos para que la luz penetre en las sombras más densas. Nos enseña humildad ante la vastedad de lo desconocido y la interconexión de los acontecimientos que tejen el tapiz de nuestra existencia. Por ende, la lección que extraemos de estos episodios es una invitación perpetua a la curiosidad, a no conformarnos con las apariencias, a cuestionar los silencios y a buscar las capas más profundas de la realidad. La curiosidad no es solo un rasgo intelectual, es una fuerza vital que impulsa el conocimiento y la comprensión, permitiéndonos desentrañar los enigmas que nos rodean y enriquecer nuestra percepción del mundo. Al alimentar esta innata sed de saber, no solo desenterramos verdades pasadas, sino que también nos equipamos para interpretar mejor el presente y anticipar las complejidades del futuro, fomentando una constante evolución en nuestro entendimiento. En última instancia, nos quedamos con la pregunta fundamental: ¿qué significa realmente vivir en un mundo donde la historia puede reescribirse de la noche a la mañana, donde un lugar conocido puede revelar una faz oculta? Este tipo de historias nos obliga a reevaluar nuestra relación con el pasado, a reconocer que no es una entidad estática y cerrada, sino un tejido dinámico que sigue interactuando con nuestro presente. La verdad, al manifestarse, nos desafía a integrar nuevas realidades, a reinterpretar lo que creíamos saber y a aceptar que el aprendizaje es un viaje continuo, sin un destino final. La historia que hemos explorado es un recordatorio potente de que la búsqueda de la verdad es una empresa humana fundamental, un viaje que, aunque a veces doloroso, es indispensable para nuestra comprensión de nosotros mismos y del mundo que habitamos. Reflexionando sobre este trayecto que hemos compartido, se dibuja un paisaje donde la quietud de lo cotidiano esconde un universo de relatos no contados, esperando la coyuntura precisa para desvelarse. Confluyendo todas estas hebras narrativas, percibimos cómo el tiempo, ese escultor implacable, no siempre borra, sino que a menudo preserva, dejando testimonios silentes en los lugares más insospechados. La persistencia de una ausencia, que se extiende por el lapso de casi 2 décadas, no es un mero vacío, sino un eco que resuena, transformando la especulación en una suerte de folclore moderno, una leyenda que se teje y se hereda, marcando el pulso de una comunidad. En este crisol de ideas, la vitalidad de un espacio, otrora epicentro de celebración y arte, se entrelaza con la frialdad de un secreto largamente guardado. La paradoja de que la vida siguiera su curso, con sus aromas y bullicio, mientras una verdad inconfesable yacía oculta bajo la pátina de la normalidad, nos obliga a reevaluar la profundidad de lo que percibimos. Es una danza inquietante entre lo visible y lo invisible, donde los cimientos de una edificación se convierten en custodios de una historia que se niega a ser olvidada, recordándonos que cada rincón puede ser un depositario de dramas humanos, esperando pacientemente su turno para hablar. La disonancia entre la creación y la ocultación en un mismo lugar resalta la compleja dualidad de la experiencia humana. Mientras nos aproximamos a la clausura de esta travesía, se hace evidente cómo la tenacidad de la memoria colectiva, esa urdimbre intangible que une a los pueblos, desafía la efímera naturaleza de la inmediatez. Las grietas en el tejido de la justicia,
Las limitaciones de la indagación inicial y la densa niebla de lo desconocido alimentaron un anhelo de respuestas que, aunque silente, nunca se extinguió. Este prolongado compás de espera, lleno de conjeturas y a veces de mitos que rozaban lo sobrenatural, subraya la inquebrantable necesidad humana de dar un cierre a los capítulos abiertos, de reconciliar el presente con las sombras del pasado, por más dolorosas que éstas puedan ser. La irrupción de la verdad, detonada por un acto tan fortuito como la demolición de una estructura, nos enseña que el destino a menudo se manifiesta a través de los canales más imprevisibles. No siempre es la investigación metódica, sino el simple devenir de la vida, el que desgarra el velo de lo oculto, revelando lo que el tiempo y la intencionalidad humana intentaron sepultar. Esta serendipia transformadora no solo trae consigo la revelación, sino que también reconfigura la percepción de lo cotidiano, infundiendo una nueva capa de significado a los espacios que nos rodean y a la historia que creíamos conocer, demostrando que la realidad es un tapiz mucho más complejo y sorprendente de lo que imaginamos. En este sentido, la historia que hemos desentrañado se convierte en un espejo donde se reflejan las grandes preguntas de nuestra existencia: la lucha entre la luz y la sombra, la resiliencia del espíritu humano frente a la adversidad y la implacable búsqueda de la justicia, por tardía que sea. La convergencia de estos elementos nos invita a mirar más allá de la superficie, a escuchar los ecos del pasado que resuenan en el presente y a reconocer que cada lugar, cada silencio, puede ser un portal a verdades que esperan su momento para ser comprendidas. Es una invitación a mantener viva la llama de la curiosidad, a entender que a veces los mayores misterios se esconden a plena vista, esperando ser redescubiertos para reescribir nuestra propia narrativa. Así, al cerrar este capítulo que nos ha sumergido en las profundidades de un misterio oaxaqueño, la historia de Ricardo El Sabor Morales se revela como mucho más que una mera crónica de un crimen resuelto. Lo que verdaderamente emerge es un testimonio elocuente de la tenacidad inquebrantable de la verdad, una fuerza silenciosa que se niega a ser acallada por el paso del tiempo o por las más ingeniosas estratagemas de ocultamiento. La verdad, en su esencia más pura, es una entidad resiliente, capaz de aguardar pacientemente, tejiendo su camino hacia la luz a través de las grietas menos esperadas de la realidad, desafiando la lógica y las expectativas humanas. Este relato nos enseña que el olvido es una quimera y que los secretos, por densos que sean los velos que los cubren, siempre encuentran su momento para irrumpir en el presente, redefiniendo lo que creíamos conocer. La revelación en El Fogón Antiguo nos obliga a una profunda introspección sobre la relación intrínseca entre los espacios que habitamos y las historias que en ellos se gestan. Las paredes, los cimientos, cada ladrillo y cada viga dejan de ser meros componentes inertes para transformarse en custodios silenciosos, en archivos vivientes de dramas humanos, de alegrías y de tragedias. Un restaurante que por 17 años fue epicentro de aromas vibrantes y risas compartidas, reveló su doble vida como sarcófago improvisado, obligándonos a reconocer que incluso los lugares más familiares y llenos de vida pueden albergar verdades sombrías, esperando el toque casual de un martillo para ser liberadas. Esta dualidad nos invita a mirar nuestro entorno con una curiosidad renovada, a percibir las capas de historia que se superponen en cada rincón, dotando de un significado más profundo a lo cotidiano. El desenlace de este prolongado enigma también subraya la inquebrantable búsqueda humana de cierre y justicia. Para la familia de Ricardo, para la comunidad que lo recordaba y para la sociedad en general, la verdad, por dolorosa que fuera, representa el fin de una espera agónica.
Es la oportunidad de un duelo postergado, la posibilidad de sanar heridas que la incertidumbre había mantenido abiertas, y la esperanza de que, finalmente, se haga justicia. Este anhelo de resolución que persiste a través de las décadas es un recordatorio de nuestra profunda necesidad de coherencia narrativa, de entender los capítulos incompletos de nuestra existencia colectiva y de reafirmar la fe en que, tarde o temprano, cada acto tiene sus consecuencias, sin importar cuánto tiempo transcurra. Así, la historia de El Sabor Morales, con su mezcla de arte culinario, misterio y revelación, se convierte en un faro que ilumina la fragilidad de las apariencias y la riqueza, a menudo inquietante, de la realidad. Nos incita a mantener viva esa chispa de curiosidad innata, a cuestionar los silencios, a explorar más allá de lo evidente y a escuchar los ecos del pasado que resuenan en el presente. Porque es en esa búsqueda constante, en esa disposición a desenterrar las verdades ocultas, donde reside no solo el entendimiento de historias pasadas, sino también la clave para comprender la complejidad de nuestro propio presente y para construir un futuro más consciente. La verdadera práctica comienza ahora, la de mirar el mundo con ojos más penetrantes, sabiendo que bajo la superficie de lo que vemos palpita un universo de historias esperando ser descubiertas.